por esta invitación. Voy a pasar a compartir mi pantalla porque tengo una presentación para que veamos algunos puntos. Se dice por ahí que se aprende mucho escuchando, pero también viendo, y he querido traer esta presentación para ir debatiéndola con cada uno de ustedes. Necesito que el host me habilite para yo poder compartir pantalla. Sí, ya está, ya está. Gracias. Bien, entonces, bajo este tema, acontecimientos relevantes de los últimos tiempos. Voy a tratar de redimir bien el tiempo, aprovecharlo bien, una conferencia un poquito larga. No quise dejar puntos fuera, pero vamos a ir punto tras punto para ver de qué vamos a hablar en esta noche. Todos los puntos que tengo acá. Este es el tema, ¿verdad? Acontecimientos de los últimos tiempos. No cualquier tipo de acontecimiento, sino acontecimientos Ministra, relevantes. disculpe, ministra. Entonces, discúlpeme. ¿sí? ¿Puede hacerme anfitrión de nuevo para ir apagando los micrófonos para yo atender? Disculpe. Hay opción. Usted va a darle donde está mi nombre y me va a hacer anfitrión nuevamente para entonces yo controlar los micrófonos y eso. Dame un segundo. A Mario. Se jodió la bicicleta. Listo. Siga. Listo. Listo, perfecto, gracias. Bien. Ok, ¿continuamos? Sí. Ok, entonces vamos a ver cuáles son esos acontecimientos que he visto como que son relevantes y que se pueden comprobar desde diferentes puntos de vista. Y uno muy importante que tengo acá tiene que ver con lo que es el calentamiento global. Voy a ir a un slide anterior. Lo que tiene que ver con el cambio climático, el calentamiento global, especialmente lo que es el calentamiento global, que tiene una definición muy importante. O sea, no es un calentamiento en una zona específica o un solo lugar, sino un calentamiento cuando se habla de lo que es la temperatura media global. Es probable que usted diga, bueno, yo estoy experimentando la misma temperatura de siempre, probablemente se sienta de esa manera. Sin embargo, cuando hablamos de cálculos a nivel global, a nivel de promedio, sí está evidenciado de que realmente ha surgido lo que es un calentamiento que ha venido trazándose a lo largo de la historia, incrementándose sobre todo después que comienza lo que es la revolución industrial. Entonces, ese calentamiento no es una idea, no es algo que meramente se dice, sino que realmente a través de cálculos científicos se puede notar, se puede calcular, se puede medir que realmente este calentamiento ha surgido y sobre todo en lo que es el último quinquenio, hablando del año 2016, el año 2019, ya llegando al año 2020, los científicos han podido ver cómo el calentamiento realmente ha surgido y cómo el globo terráqueo se sigue calentando y luego también poder estudiar lo que son las consecuencias que trae este calentamiento global. Entonces, ustedes ven el gráfico que les estoy mostrando, pueden apreciar en el año 1880, por ejemplo, años 1900, años 1920, ustedes pueden apreciar cómo más o menos se mantenía la temperatura, más o menos con un promedio, no con mucho aumento. Sin embargo, ustedes pueden apreciar ya para el año 1980, entre el 70 y el 80, cómo la temperatura siguió incrementando hasta no parar y siguió subiendo, año 2000, hasta llegar ahora a lo que es el año 2020, hemos visto cómo la temperatura ha seguido aumentando. Y quiero hablar de esto porque estoy hablando desde una perspectiva bíblico-científica, donde podremos nosotros apreciar qué dice la ciencia, pero qué nos dice también la Biblia con relación a esto que está aconteciendo y quién ha sido el culpable de lo que está aconteciendo y cuáles son las consecuencias que vienen a los que han provocado las cosas que el mundo está enfrentando hoy en día. Muchas personas se preguntan, ¿quién será el responsable de ese calentamiento global? Es muy importante tocar este punto para que podamos verlo desde un contexto bíblico-científico. ¿Es el sol responsable? Cualquier persona diría quizás que el sol es el responsable porque por la irradiancia del sol uno diría, bueno, quizás está calentando más, quizás los rayos son mayores hoy en día, quizás están pasando muchas cosas en el medio ambiente que hace que la irradiación sea mayor y que por ende el calentamiento sea mayor. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la ciencia? ¿Qué es lo que ha pasado? Desde el año 1750 se vienen haciendo estudios y lo que
ha sido reflejado es que la cantidad promedio de energía proveniente del Sol ha permanecido constante y si ha aumentado ha sido de una forma muy ligera, no para provocar el calentamiento que el mundo está enfrentando hoy en día. Un punto muy importante sobre esto es lo siguiente, y es que si el calentamiento global hubiese venido como consecuencia del Sol, porque el Sol lo está provocando, entonces cuando se hacen las mediciones de temperatura en las diferentes capas que conforman la atmósfera, este calentamiento hubiese sido notado, hubiese sido medido y hubiese sido notado también, obtenido también en las diferentes capas que conforman lo que es la atmósfera. Sin embargo, cuando estudiamos las diferentes capas, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Me imagino que sí, muchos son universitarios, que lo que es la atmósfera se compone de diferentes capas, siendo 5 las principales, lo que es la troposfera, que es la capa donde estamos nosotros, lo que es la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono, lo que es la mesósfera, que es la capa en la cual se queman los meteoros y es lo que nosotros percibimos desde aquí abajo, cuando de noche, por ejemplo, miramos al cielo y decimos, oh, mira, una estrella fugaz, que realmente no es una estrella fugaz, sino un meteoro que al llegar a esa capa, debido a la concentración de gases que se encuentran en esa capa, entonces se queman y es lo que nosotros vemos y decimos, oh, mira donde hay una estrella fugaz. Más arriba se encuentra lo que es la termósfera, que es la capa más caliente de lo que es la atmósfera, donde la NASA tiene su estación, que a pesar de ser la más alta en cuanto a temperatura, no se siente así en ese lugar. Y más arriba tenemos la exósfera, que es la capa más externa y la más cercana al Sol. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el aumento de la temperatura no ha sido reflejado, habiendo sido medido, no ha sido reflejado en esas capas que están más cercanas al Sol, que si hubiese sido el calentamiento debido al Sol, por lógica, esas capas tendrían que estar experimentando ese aumento de temperatura. Sin embargo, no es lo que está ocurriendo, sino que el aumento de la temperatura ha sido justamente aquí, en la troposfera, la capa de la atmósfera donde hay actividad humana. Entonces, no podemos culpar al Sol de este calentamiento global. También les muestro aquí lo que es esta figura, donde ustedes pueden ver en amarillo lo que es la irradiancia solar y en rojo o mamey pueden ver ustedes lo que es la temperatura. Fíjense ustedes cómo el año, por ejemplo, 1880, más o menos se encuentran como paralelas una y la otra. Sin embargo, si ustedes siguen observando a lo largo de lo que es la imagen, podrán ver cómo más adelante estas líneas se van separando. Y fíjense qué cosa. Miren esto. A menor irradiancia solar, miren cómo la línea amarilla va bajando, aún baje lo que es la cantidad de energía del Sol que se tira a lo que es el medio ambiente. De todas maneras, el calentamiento sigue y sigue y sigue subiendo. Entonces, tanto este gráfico como la información que les brindé en la diapositiva anterior nos dice a nosotros que realmente no es el Sol el culpable de este calentamiento global. Entonces, ¿quién es el culpable? Fíjense en este gráfico que les estoy mostrando ahora mismo. Hablamos de lo que es revolución industrial que surge, ¿verdad? En el año 1760 al año 1840. Juntamente con esta revolución industrial, fíjense ustedes en este gráfico que les estoy mostrando, cómo ciertas concentraciones de gases que están en la atmósfera, que son llamados gases de efecto invernadero, cómo ellos, antes de lo que es la revolución industrial, se permanecían prácticamente constantes. Sin embargo, cuando ustedes van al gráfico y buscan justamente el año 1760 al 1840, fíjense ustedes cómo aquí en el año 1800, cómo por acá más o menos, cómo comienza esa curva a crecer de diferentes gases como son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, cómo comienza aquí a crecer y cómo sigue creciendo lo que es la concentración de los gases. Eso es muy importante comprenderlo. ¿Por qué quise traerles este gráfico? Porque tenemos que ver aquí, dónde entran las escrituras acá, qué es lo que está pasando en el globo terráqueo, qué nos dice la Biblia acerca de esto y quién es el culpable de que esto esté pasando. Esos gases son importantes. Es importante que esos gases existan. Esos gases tienen un papel muy importante que es, por ejemplo, cuando el sol está afuera, hay radiancia solar. ¿Qué hacen estos gases? Absorben la energía que viene del sol. Absorben la energía que viene del sol y luego en el momento que no tenemos ese calentito, que no está ese sol afuera, esos gases se encargan de tirar otra vez al medio ambiente un poco de temperatura. Y es por eso que debido a su existencia, gracias a la creación de Dios que lo hizo de esa manera,
la temperatura media global se mantiene en unos 37 grados centígrados. De esos gases no existir, el mundo estaría prácticamente congelado o muy frío, ¿verdad? Entonces, es necesario que ellos existan, pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que el incremento de estos gases ha sido demasiado alto, con lo que son las industrias tirando el dióxido de carbono, con lo que es la creación de ciertos contaminantes, por ejemplo, el clorofluorocarbono, que son de los que se utilizan como refrigerantes, que es un gas totalmente sintético, es uno de esos que también absorbe energía luminosa, energía que viene del sol, y luego lanza energía al medio ambiente, calentando así el globo terráqueo. La cantidad de vehículos que hay tirando monóxido de carbono, la cantidad de basura que se tira, que luego se convierte en metano, óxido nitroso y muchísimas cosas más que ocasionan esto. Pero sobre todo el uso de tecnologías que son sucias, que de alguna manera producen más gases. Esos gases van a la atmósfera, luego esos gases en la atmósfera absorben más energía del sol, luego esa energía es tirada otra vez a lo que es o de vuelta al medio ambiente, causando así un mayor calentamiento que no se ha detenido porque la gente en la misión de tener más dinero sin importar qué tipo de tecnología utiliza, lamentablemente hemos visto lo que hemos visto y lo que el mundo está padeciendo hoy en día, lo que es la tala y quema de árboles también. Estamos quitando lo que es el pulmón de la tierra. Mientras los árboles están ahí y tienen dentro de su metabolismo la capacidad de absorber, por ejemplo, el CO2 y luego convertir ese CO2 en alimentos para ellos, partir lo que es ese CO2 y con el carbono producir lo que es glucosa y una serie de nutrientes, y luego también lo que es devolver el oxígeno para que tengamos aire fresco en el medio ambiente. ¿Qué es lo que ha pasado? Los árboles tienen esta función, sin embargo, en la creación de industrias, de más viviendas, de más carreteras, de muchísimas cosas, estamos terminando con los árboles que están en la posición o tienen la función de limpiar el medio ambiente, mientras al mismo tiempo estamos contaminando más el medio ambiente. Entonces, por eso es que estamos viendo que esa alta aumento en lo que es la temperatura se ha observado en la troposfera, la capa de la atmósfera donde usted y yo vivimos. Y hay personas que son responsables de que esto ocurra con la utilización de metodologías que no son limpias, metodologías que son sucias, metodologías que causan gases en mayor cantidad, en mayor concentración, causando así lo que es el calentamiento global. Y aquí se ve lo que es la actividad humana, porque uno diría, ¿quién es el responsable? Si dijéramos, el responsable es el sol, pues Dios no tendría por qué castigar a la humanidad de algo que simplemente ocurrió o está ocurriendo de forma natural. Pero la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 18, dice claramente, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir, presten mucha atención, y de destruir a los que destruyen a la tierra. Quiero que prestemos mucha atención a esto, porque les estoy diciendo que no ha ocurrido de forma natural así, porque simplemente Dios lo quiso, sino que la forma como el hombre ha tratado lo que es el globo terráqueo, el uso de mecanismos que no son convenientes, a sabiendas muchas veces por la ambición de poder hacer más dinero, sin importar las consecuencias que luego van a repercutir sobre el medio ambiente, sobre lo que es la vida en el globo terráqueo. Muchas personas han actuado de forma irresponsable y por eso la Sagrada Escritura dice que vendrá juicio contra esas personas que han hecho las cosas que han hecho. Entonces hay muchas evidencias de este cambio climático, de este calentamiento global. Por ejemplo, lo que es la migración de animales que ya con las condiciones medioambientales ya no pueden vivir en el lugar donde vivían, y hay estadísticas de cómo estos animales han tenido que irse de un lugar a otro, buscando otro hábitat, buscando un lugar donde ellos puedan vivir en su forma natural. También lo que es la precipitación, lluvias o nevadas que ha aumentado en todo el mundo, y esto ha pasado y hay evidencia de esto, alteración de regiones, haciendo que unas sean más húmedas y otras más secas, lo que es derretimiento de lo que son los glaciares y otros hielos, lo que ha aumentado lo que es el nivel del mar. También lo que es la expansión del agua del océano, que ustedes van a ver a continuación qué ha ocurrido como consecuencia de esa expansión. El agua, el hielo se derrite, el hielo coge a lo que es el océano, coge a lo que es el mar, y luego vemos las consecuencias que trae este derretimiento de las zonas glaciares. Ha ocurrido, por ejemplo, lo que es la desaparición de ciertas islas,
y aquí le traje 5 nombres de 5 islas del Pacífico. Eran islas que no estaban habitadas por seres humanos, pero desaparecieron con las tormentas, pero también con lo que es el derretimiento de los hielos, que de alguna manera ha hecho que se incremente lo que es el nivel del agua del mar. Ahora yo recuerdo una de las conferencias en la que participé en la Universidad Estatal de Utah, donde estudié, y recuerdo que un estudiante de doctorado expuso en un grupo, o sea, con varios profesores, y una de las cosas que expuso es lo alarmante, cómo el agua del océano ha estado aumentando. Y recuerdo la participación de algunos científicos que decían, oye, pero realmente el dato está sumamente alarmante. Y sin embargo, fueron datos obtenidos a través de diferentes mediciones, no una sola medición, y a través de diferentes metodologías. O sea que el hecho es real que el calentamiento global ha estado ocasionando problemas a lo que es el medio ambiente. Vemos también, les traje aquí lo que son las top 10 o las primeras 10 islas que están en peligro de extinción, en peligro de desaparecer si el calentamiento sigue de la manera que está ocurriendo. Aquí traje varios nombres como Gramara, situada en el Océano Índico, Kiribati, que está en el océano, en el oeste del Océano Pacífico, las Maldivas, en el Océano Índico, Marshall, en el Océano Pacífico, Nauru, que trae un dato muy interesante acerca de Nauru, que esta es una isla habitada, pequeña, se dice que es la república más pequeña, que consiste en tiene unos 10,000 habitantes. Lo que está pasando aquí es tan interesante que yo creo que ustedes vean, escrito de forma textual, lo que ha dicho el gobierno de esta pequeña república, y es que el gobierno de la isla está tratando con países como Australia, Taiwán y Nueva Zelanda para poder buscar refugio en sus territorios si ocurre lo peor y la isla sucumbe definitivamente. O sea, esto no es un chiste, no es un chiste, realmente esto está pasando y hay textos bíblicos que corroboran que esto esté pasando y que específicamente tenga que ser como parte de los acontecimientos relevantes de los últimos tiempos. También tenemos la isla de Salomón, las 5 islas que les dije que ya desapareció, estaban por ahí cerca, donde están las islas Salomón, pero no estaban habitadas por seres humanos. Sin embargo, hay otras islas acá que sí están habitadas por seres humanos, que sí están en amenaza también de desaparecer. También tenemos lo que es Samoa, ubicada en Oceanía, Tuvalu también en el Océano Pacífico, Vanuatu también, que en el Océano Pacífico Sur, Fiji, ubicada también en el Océano Pacífico. O sea, solamente les traje 10 de las 10 principales que están en peligro de extinción si esto sigue aconteciendo. Esto también tiene un cumplimiento en la Sagrada Escritura que de antes ya nos dijo que las islas desaparecerían. Por ejemplo, si ustedes me acompañan en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 14, dice la palabra de Dios, miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. También dice Apocalipsis, capítulo 16, verso 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es muy interesante que nosotros veamos citas como estas, específicamente en el libro de Revelación, en Apocalipsis, que traza lo que son los acontecimientos de los últimos días, acontecimientos relevantes de los últimos días. Entonces, qué importante tener citas como estas, justamente en Apocalipsis, que quizás no nos habló Juan, o en el tiempo de Juan no se usaban los términos como cambio climático o calentamiento global, pero Dios en su presencia divina sabía que estas cosas sucederían en un futuro y por eso dio a Juan la revelación de que islas desaparecerían. Me gusta explicar aquí lo siguiente. El texto dice que toda isla huyó, habla en el 16:20. Yo suelo explicar aquí en este punto, no sé si Juan en el momento pudo ver todas las islas del mundo, o si Juan, dentro de las islas que él vio, de las islas que les fueron presentadas a Juan, él vio que toda isla huyó. O sea, no sabemos si Dios le mostró a Juan las islas del globo terráqueo completa, o si el apóstol se está basando a que las islas que él estaba viendo, esas islas desaparecieron. Pero sea una cosa o sea la otra, aquí lo que estamos viendo es que hay una profecía que nos habla, y que es una profecía para los tiempos del fin, que nos habla de la desaparición de islas o de las islas. Entonces, es un acontecimiento muy importante de estos tiempos. Algo que quise traerles también, mostrarles, tiene que ver con lo que es, juntamente con el calentamiento global, lo que tiene que ver con el cinturón de fuego
o el anillo de fuego. Quizás varios de ustedes han escuchado acerca de la existencia de este cinturón de fuego, que se llama así por la cantidad de volcanes que están debajo de la tierra y que cuando se traza como una línea para ubicarlos uno por uno, al final forman lo que es como un cinturón. No forma un anillo completamente porque no llega a cerrarse, aunque uno podría hacer una línea y cerrarlo, pero por el tipo de ubicación y cómo uno como que conduce al otro, se le llama cinturón de fuego o anillo de fuego. Muy interesante conocer esto, cómo cubre desde la parte de Sudáfrica, el Norteamérica, la parte de Asia, la parte de Australia, cómo se mueve este cinturón y va ubicando a diferentes volcanes que están ahí, que algunos han erupcionado, pero que se espera, por ejemplo, en el caso de Yellowstone, el volcán que está en Wyoming, vecino del estado de Utah, donde vivo aquí y vivo allá también, y lo hemos visitado también, el volcán, y ha sido reconocido en cierto tiempo como el papá de los volcanes, y se espera también que Yellowstone, con una nueva erupción, puede hacer lo que es motivar la erupción de otros volcanes por la fortaleza que tiene Yellowstone. Entonces, es muy importante saber que con el calentamiento global hace o empuja que la actividad volcánica venga más pronto. Entonces el mundo tiene diferentes tipos de amenazas. Y en esta área, donde está el anillo de fuego, el cinturón de fuego, hay alrededor de 452 volcanes. O sea, no quieren ustedes imaginarse una gran explosión, por ejemplo, de Yellowstone, en lo que es en la parte oeste de los Estados Unidos, y que escuché a uno de los científicos de la NASA, uno de los más importantes, o sea, de ellos, Michio Kaku, decir, cuando Yellowstone erupcione, no solamente la gente del oeste va a sufrir, no solamente Utah va a sufrir, no solamente Wyoming o Idaho, de los estados más cercanos, va a sufrir, sino que lo que es la parte este, la costa este de los Estados Unidos, también va a sufrir, quizás no por la lava volcánica, pero sí por lo que tiene que ver con el humo y la ceniza. Y ahora usted diría, pero ¿cómo va a ser que desde el oeste, por ejemplo, para yo viajar desde Utah a New York, me toma 5 horas en avión? ¿Cuánto sería por tierra? Entonces, los científicos dicen que como quiera sería afectada la costa oeste de los Estados Unidos. Y ustedes me dirían, bueno, pues es cierto, porque ¿cómo es que viene el polvo del Sahara, llega a la República Dominicana? Pues con razón, en el mismo Estados Unidos, la ceniza de Yellowstone podría llegar a lo que es la costa oeste y verse afectado muchos lugares de la parte este de los Estados Unidos. Miren, en el año 2017, comparte con algunos de mis familiares, nosotros pisamos el volcán de Yellowstone en el verano del año 2017. Déjenme decirles que en el 2018, algunas zonas que nosotros pisamos, mi mamá, mi hermana, mi esposo, mi sobrino, algunas zonas que nosotros pisamos en el 2017, ya en el 2018 las habían cerrado, esas zonas, específicamente esas zonas, porque se ve mayor actividad. Entonces se espera que en cualquier momento esto esté erupcionando, y si esto alimenta que otros volcanes también erupcionen, será una cosa grandísima lo que pasará en el mundo. Esto también tiene que ver con lo que, y quiero traerlo acá, lo que es la falla de San Andrés, que quizás ustedes han visto películas, la falla de San Andrés, y que yo creo que hay un versículo bíblico que puede estar muy relacionado a esta falla, lo que va a ocurrir en esta falla. Ustedes saben que aquí en esta falla chocan lo que es la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico, y están haciendo, hay como una fricción donde una capa está prácticamente empujando a la otra. Cerca de ahí también se encuentran volcanes, o sea, la activación de un volcán, esta falla también obrando en ese lugar, estas capas como compitiendo una contra la otra. Se espera que el terremoto sea un terremoto a tal grado como nunca lo hemos visto en la historia de la humanidad. Me parece a mí que es muy probable que cuando Apocalipsis habla en el capítulo 16, versos 17 al 18, que habla, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Aunque la Biblia no cita exactamente un lugar específico o un nombre específico, los datos científicos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta falla y con el terremoto que esta falla va a ocasionar, que no es que si lo va a ocasionar, sino que sí lo va a ocasionar, comprobado con datos científicos. No se sabe exactamente cuándo, pero inclusive se ha anunciado, sobre todo a las personas que viven en California, en las noticias seculares,
los residentes en California estén preparados como que hoy es el gran terremoto, le llaman el famoso Big One. Entonces, estamos viendo muchas cosas como la misma ciencia está corroborando lo que dice las Sagradas Escrituras, sobre todo en todos esos acontecimientos que están pasando y que seguirán aconteciendo y que de alguna manera están relacionados a lo que es el tiempo del fin. No quiero dejar de mostrarles esta imagen que está acá, la cual muchos científicos están callados, pero otros han hablado acerca de esto. Y es muy bueno hablar sobre ello. No voy a dar todo el relato con este planeta. En una ocasión quizás ustedes escucharon a la NASA hablar acerca del planeta X, pero luego la NASA no siguió hablando acerca de ese planeta X. Muchas personas piensan que es para que la gente no se asuste, pero hay otros científicos que abiertamente sí han hablado. Y si usted escucha, por ejemplo, noticias de Rusia o noticias de China, ven cómo ellos abiertamente hablan más acerca de esto. Planeta que algunos le llaman Hercolubus o le llaman Nibiru, que muchos piensan que es el mismo planeta X del cual habló la NASA. Un planeta que es mucho más grande que el planeta Tierra y que se observa que viene desde lejos. Se le ha llamado planeta cometa porque planeta por el tamaño y cometa porque trae una cola que se cree que es por la cantidad de cuerpos celestes con los cuales el planeta ha venido chocando. Lo que están mirando los científicos es que de alguna manera se aproxima y que prácticamente va casi como si fuera entrándose a nuestra órbita. Quizás no entre a nuestra órbita, pero no importa que no entre. La cercanía puede causar grandes catástrofes en lo que es el planeta Tierra, grandes catástrofes como, por ejemplo, lo que es maremotos. No solamente eso, lo que es el cambio de los polos. Hay un científico muy importante que ya falleció, su nombre fue Carlos Muñoz Ferrá, un científico chileno, que él predijo, o sea, no lo profetizó, no, ni siquiera menciona a Dios en sus discursos, pero hablando de cálculos científicos, él predijo varios eventos catastróficos que ya ocurrieron en Chile y en otras partes del mundo. Y justamente como Carlos Muñoz Ferrada los predijo, así mismo pasaron. Este señor no solamente habló de eso que iba a pasar y que ya pasó, sino que aseguró la existencia de este planeta y no solamente aseguró su existencia, sino que aseguró su cercanía a lo que es el globo terráqueo y que causaría problemas tan devastadores como, por ejemplo, lo que es el cambio de los polos. Esto también, aunque yo les dije que va basado en las Sagradas Escrituras, cómo el calentamiento global es causado por el hombre y cómo los problemas son causados por el hombre, y por eso Apocalipsis dice que vendrá juicio contra la humanidad que ha provocado todo esto. Parece que como parte del castigo de la humanidad, el mismo Dios entonces permitiría que un planeta como este se acerque y que cause mayor problema en lo que es, ustedes saben lo que habla Apocalipsis, las destrucciones que vendrán, que cause mayor problema en lo que es la tierra. Y me parece a mí que aquí puede tener acontecimiento en Marcos capítulo 13, versículo 25, cuando dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, hablando desde el punto de vista científico, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista de lo que son los astros y cosas así. Es tan fuerte este planeta, y les digo, este señor, cuando habló, Carlos Muñoz Ferrada, cuando habló acerca de esto, lo dijo casi mente llorando. Ustedes pueden ir a YouTube y van a verlo a él hablando acerca de esto. Y cada dato que yo les presento a ustedes es dato que tiene validez científica. Gracias a Dios me dedico a la ciencia, hago ciencia, he hecho un doctorado en los Estados Unidos en lo que es biotecnología, trabajo también como ingeniera química. No me gusta conversar ni con la iglesia ni con nadie acerca de cualquier cosa, porque a veces en YouTube aparece una información o ahí en Google que usted no sabe si es cierta, si es falsa, pero cuando doy mis conferencias trato de validar la información porque debo presentar a la iglesia y al mundo información que ha sido confirmada, información que ha sido comprobada y sobre todo información que también tiene su fundamento en lo que es las Sagradas Escrituras y que simplemente la ciencia, a pesar de que muchos científicos no creen en Dios, hay otros científicos que sí creemos en Dios, pero a pesar de que muchos no creen en Dios, a través de los descubrimientos que ellos hacen, a través de las prácticas que hacen en los laboratorios, ellos mismos confirman que la palabra de Dios es real. Entonces, este planeta, Carlos Muñoz Ferrada lo describió como un planeta real y así como, miren, ustedes tienen que ver a este hombre cómo predijo acontecimientos, inclusive dijo el día 5 de tal mes, por poner un ejemplo, pasará tal cosa en Chile y dijo, y a las 10 de la mañana pasará. Y justamente así, quizás una hora antes o una hora después, pero es demasiado exacto en cálculo científico que las cosas ocurren justamente el día y cerca de la hora que el científico dijo que iba a acontecer. Entonces, este hombre no solamente predijo cosas que ya pasaron,
prácticamente en el orden, en la forma como él las describió, sino que también habló de la existencia de este planeta, y no solamente él, sino varios científicos hablan acerca de esta existencia. Entonces, ante todo esto, ¿qué está haciendo la élite? Porque si fuera un cuento, quizás la élite estuviera de brazos cruzados y nadie hace nada. Sin embargo, no es un cuento y hay personas que han estado trabajando para buscar una solución. Y entonces, rápidamente vemos aquí varios proyectos. Les trae lo que es el proyecto Vivos. La élite, muchos que no piensan en una solución en Dios, sino que piensan en el aquí y en el ahora y en cómo a través de la ciencia buscar una solución, han desarrollado varios proyectos. Por ejemplo, el proyecto Vivos, que inició en una zona desértica que está entre California y Nevada, con la fabricación de lo que son casas subterráneas con ciertas características especiales, por ejemplo, con ciertos aislantes para que cuando venga momentos de radiación, ustedes saben, con la fabricación de bombas nucleares y todo lo que la gente está haciendo, y cuando venga destrucción a lo que es a ciertas partes del planeta, han pensado que habitando en esas casas subterráneas podrían librarse de lo que vendrá. Por otro lado, tenemos lo que es el proyecto Mars One, que inició hace un tiempo con un proyecto holandés que ha consistido en lo que es la fabricación de casas en Marte. Ahí hay mucho que hablar. Cada uno de esos puntos, yo tengo para dar una conferencia de varias horas en cada uno de los puntos, pero solamente voy a nombrar qué se está haciendo de manera breve. No solamente el proyecto Mars One, sino el Mars Colonization, Mars Case, Ice House, Mars Habitat, Mars Utopia. Cada uno de esos proyectos son proyectos diferentes, donde hay grupos de personas, científicos y personas de la élite, personas que invierten mucho dinero buscando la forma de cómo liberarse del globo, porque algunos dicen, quizás me puedo salvar aquí en la Tierra, en una casa subterránea, pero otros han visto el problema tan grande que dicen, no habrá forma de que la humanidad pueda subsistir y seguir viviendo en lo que es la Tierra. No solamente se está haciendo eso en Marte y ya planificando cómo viajar allá y todo lo que se va a hacer y cómo se va a producir el oxígeno allá en el planeta rojo, ¿verdad? Sino también lo que es la preparación con científicos para saber cómo se va a producir comida en Marte. Mire, la persona que yo les estoy mostrando es el doctor Bruce Bugbee de la Universidad Estatal de Utah. Es una persona que yo conozco cara a cara. Fue mi profesor de nutrición de plantas en la universidad. Y este señor está siendo pagado por la NASA para llevar a cabo un proyecto sobre cómo fabricar alimentos en Marte. Todo esto de querer ir a Marte, de cómo hacer comida allá, no es porque la gente quiera hacer turismo allá en el planeta rojo. No es por eso. Es debido a que la élite, los grandes científicos saben el problema en el cual está lo que es el globo terráqueo. Entonces, no solamente se está trabajando en eso, sino también en lo que es la fabricación de casas satelitales. No solamente ir a Marte, vivir aquí en la Tierra de forma subterránea, sino la fabricación de casas satelitales. Hay un grupo muy importante, una compañía que se llama The Foster Plus Company, junto con la Agencia Espacial Europea, han estado diseñando y buscando la forma de cómo construir casas satelitales allá, a unos 384,000 kilómetros de distancia de nuestro planeta Tierra. Antes, ese proyecto había pensado en fabricar las piezas aquí de las viviendas que estarían allá en las casas satelitales, fabricar las piezas aquí, mandarlas al espacio para componer allá las viviendas. Pero luego descubrieron que con el material llamado gregolito que se encuentra en la Luna y utilizando la tecnología 3D, entonces podrían imprimir los materiales allá mismo. No solamente esta gente de Foster Plus Partner, sino que hay varias compañías. Yo les puedo mostrar a ustedes más de 15 compañías de arquitectura que están buscando la forma de cómo hacer viviendas allá, sea en la Luna o sea orbitando cerca de la Luna. Y inclusive han tratado como la Lunar Oasis que está aquí, que les estoy mostrando, buscando la forma de tener como un hábitat que no se vea raro, sino que buscando la forma de que parezca como que tiene plantitas y que se parezca un poco a nuestro hábitat aquí en la Tierra. O sea, son compañías de arquitectura reales que tienen sus organismos reales que están siendo pagadas y están trabajando, buscando la forma, buscando alternativas ¿para qué? Para establecer una civilización en esos lugares lejos de lo que es el planeta Tierra. Unos han dicho, no vamos a dañar el satélite, no vamos a construir en la Luna, vamos a construir lo que son como torres, como esta imagen que está acá, que se queden como orbitando en el espacio, pero no en el satélite. O sea, hay una serie de instituciones, de organismos que están trabajando y esto no es por chiste, esto no es para hacer turismo fuera del planeta Tierra, sino porque lo que se avecina, la misma ciencia lo ha detectado. Entonces, la gente está buscando diferentes tipos ¿de qué? De escapatoria. Diferentes tipos de escapatoria. O me voy a la profundidad,
o me voy a las alturas. La gente busca diferentes tipos de escapatoria, pero no han pensado que hay una sola arca de salvación que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en Abdías, capítulo 1, verso 4, que puede ser una cita de doble cumplimiento o triple cumplimiento, dice, y si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Eso para la gente que está pensando en mudarse a las alturas. O si vamos a Amós, capítulo 9, verso 3, que dice, si se escondieren en la cumbre del Carmelo, otra vez hablando de las alturas, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieron de delante de mis ojos, en lo profundo del mar, para la gente que está buscando alternativa en la parte baja de la tierra, si se fueren allá y quieren como esconderse de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y lo morderá. Estos textos bíblicos nos están diciendo a nosotros que no hay escapatoria para una parte o para otra parte. Inclusive pensar en mudarnos, por ejemplo, a Marte o a la Luna o a tal sitio. Señores, simplemente con ese cinturón de Van Allen que está allá afuera, en lo que es el espacio, es como diciéndole a la gente, pasa por aquí y te doy un cáncer gratuito y garantizado. O sea, la gente está está buscando alternativas, y yo entiendo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humano, que sea la gente que no se cruce de brazos y que busca alternativas. Pero lo triste y lo lamentable de todo esto es que la gente busca alternativas sin buscar la alternativa, que es la única solución, que es entrar a la verdadera arca de salvación, que es Jesús el Salvador. Entonces, diferentes tipos de crisis. Hablamos de la crisis en lo que tiene que ver el medio ambiente. Pero si vamos a lo que es la crisis moral, a lo que es la crisis familiar, no hay muchas cosas, no tengo que decir mucho porque ustedes que ven noticias, que ven al vecino, que ven aquí, que ven allá, vemos cosas que están aconteciendo en el mundo. Crisis también en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, tanto así que hay personas que han negado ya que el rapto de la iglesia va a pasar. Hay gente que dice, no, eso le pasa simplemente al que se muere. Qué malo que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina y que con el entendimiento totalmente vacío, el cerebro, de lo que es el conocimiento de Dios, la gente muchas veces se deja llevar de cualquier cosa y lamentablemente han perdido lo que es lo esencial. Pero no solamente eso, quise poner aquí en negrita qué es lo que llama más la atención desde el punto de vista social, lo que tiene que ver con los gobiernos, llama mucho la atención, lo que tiene que ver la crisis sanitaria, como los problemas que estamos enfrentando hoy en día con el coronavirus y otros virus que han venido al mundo, como el ébola y otras cosas, la chikungunya y otros problemas, ¿verdad? Lo que es la crisis en la seguridad alimentaria, porque el mismo cambio climático hace que ciertas zonas que eran nutridas o que eran ricas o que podían producir bien tal alimento, hoy por el cambio climático no se produzca de igual manera. Crisis también en lo que es la economía. Yo escuché personas, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional diciendo que ahora con la crisis que está pasando, la crisis sanitaria, la economía prácticamente está tocando lo que es el piso. Ustedes ven muchos países pidiendo dinero prestado, etcétera, etcétera. Y este tipo de crisis, como la crisis sanitaria, la crisis en la seguridad alimentaria, la crisis económica, hace que muchos países, que muchas personas del mundo estén pensando en una solución. Entonces, mientras el mundo experimenta diferentes tipos de crisis que fueron profetizadas para los fines de los siglos, ¿qué gobierno se está preparando para gobernar al mundo? El cual fue también profetizado para los últimos tiempos. Y es por ello que yo hablo de acontecimientos relevantes de los últimos tiempos. Y aquí estamos hablando de lo que es el nuevo orden mundial, un gobierno único mundial que tendrá el control total de todos los ámbitos importantes de la sociedad. A ellos quizás no le importa mucho si la familia se destruye o no, o qué tanta crisis moral hay, pero cuando se habla de dinero, cuando se habla de seguridad alimentaria, cuando se habla de problemas en la salud, entonces los presidentes, muchísimas personas, como que abren los ojos y tratan de buscar una solución. Pero ¿qué pasa? Cuando hay problemas en diferentes países, muchas personas piensan, es bueno que haya un gobierno global, como todos los países están siendo afectados, o la mayoría de ellos, busquemos un gobierno que tenga la capacidad de resolver la situación en lo que es todo el mundo. Entonces, este gobierno mundial ha sido pedido a lo largo de la historia. Por ejemplo, el peruano Javier Pérez Cuellar, exsecretario de las Naciones Unidas, en una ocasión expresó, necesitamos un hombre que nos salve, sea de Dios o del diablo. Henry Sparks, de la Unión Europea, también expresó, no necesitamos más organizaciones ni sistemas, lo que necesitamos es un hombre civil o militar que nos saque del lodazal en que estamos metidos. Lo mande Dios o lo mande el diablo, lo vamos a aceptar. Joseph Day, presidente de la Asamblea General de la ONU en el año 2011, expresó también se necesita un gobierno económico mundial. Solamente traje 3, pero hay varias personas que han expresado que han pedido que venga un gobierno mundial. Aunque la sociedad le llame nuevo orden mundial o un presidente del mundo,
ustedes saben cómo la Biblia le llama a este gobierno mundial. La Biblia para el futuro que estamos prácticamente viviendo, no revela que vendrán 2 gobiernos mundiales o tantos gobiernos mundiales. Después que pasó el tiempo de la era de Nabucodonosor, la gente de los imperios, o cuando el imperio de Media y de Persia, con Ciro el Grande, con Darío, el imperio griego, por ejemplo, con Alejandro Magno, que no gobernaron solamente un país, sino varias regiones del mundo. Después de ello, la Biblia habla de un gobierno que será un gobierno global. Es ese gobierno global, que aunque el mundo no le llame de la manera que la Biblia le llama el gobierno del anticristo. En Apocalipsis 13, 7 al 9 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad, vean, gobierno mundial, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, dice las Sagradas Escrituras, si alguno tiene oído, oiga. Los presidentes del mundo ahora no van a decir, ahora queremos que venga el anticristo, no lo van a decir de esta manera. Se habla de un nuevo orden mundial, pero ese nuevo orden mundial tiene una cabeza, y esa cabeza se llama el anticristo, el cual se opone a Dios. Y para que Él venga, se ha estado preparando lo que es una plataforma. Recuerden que Dios, el Dios nuestro, el único Dios, el Dios todopoderoso, es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que todo lo puede hacer Él solo. Pero el no tiene esa capacidad. Para el diablo gobernar, necesita una plataforma y la ayuda de seres que lo ayuden en su gobierno. Y es por ello que todo ese tipo de crisis, primeramente, que surgieron en el pasado y que siguen surgiendo en el tiempo presente, hace que la gente clame que venga ese presidente mundial. Pero no solamente eso, la creación de organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, que van a ayudar a este gobierno del anticristo. Por ejemplo, para un país, digamos República Dominicana, el presidente actual, Abinader, para él gobernar, necesita de ciertos ministros, un ministro de Agricultura, un ministro de Salud, un ministro de Educación, etcétera, etcétera. Entonces, para el anticristo o un gobierno mundial, ¿verdad?, establecerse, se necesita de la formación de varios organismos que también sean mundiales, no un ministerio de un país, sino un ministerio del mundo. Y es por eso que ustedes ven justamente en los tiempos cuando Israel se establece como nación y pocos años antes de Israel establecerse como nación, por ejemplo, en el año 1945, cómo se forman organismos mundiales como es la ONU, Organización de las Naciones Unidas, como es la FAO, que la FAO viene siendo como el Ministerio de Agricultura, pero que tiene que ver con la alimentación de lo que es el mundo, en lo que es el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con lo que es el dinero, como si fuera un Ministerio de Economía o como si fuera un banco especial, el Banco Central, lo que es también lo que es el Banco Mundial en el 44, lo que es la Organización Mundial de la Salud en el 48, todos esos organismos que no tienen que ver con un país en específico, sino que tienen que ver con lo que es el mundo. Fíjense ustedes qué acontecimiento tan interesante, cómo se forman unos pocos años antes de que Israel se estableciera como nación, el 14 de mayo de 1948, y cómo en el mismo año 1948 estos organismos se forman. Y esto tiene un punto muy importante que ustedes van a ver en la última diapositiva que vamos a ver, por qué tienen que establecerse justamente cerca del tiempo cuando Israel se establece como nación. Porque para los tiempos del fin es necesario que Israel estuviera ya establecida como nación, porque no tendrían sentido muchas profecías de los tiempos del fin si Israel no estaba establecida como nación. Entonces, no solamente eso, sino lo que son los arreglos para la construcción del Templo de Salomón. Recuerden que esta bestia, que la Biblia le llama la bestia número 1 y la bestia número 2, la bestia número 1 siendo el anticristo, la número 2 siendo el falso profeta, y dice la Biblia que el falso profeta o la bestia 2, segunda bestia, haría que la primera bestia, diga Satanás, el anticristo, sea adorado por todos. Entonces, para ello, recuerden que es muy importante saber que el anticristo se hará pasar por el Mesías y que volverán los sacrificios y todo en el templo de Jerusalén. Entonces es necesario que haya un templo. Entonces, no estoy diciendo que antes de que venga el anticristo, el templo tiene que ser construido. No, estoy diciendo que en los tiempos del gobierno del anticristo, el templo tendrá que estar ahí, pero no tiene que ser que se construya hoy. Posiblemente se construya hoy, pero posiblemente Cristo venga y se lleve a la iglesia y el templo no está construido y el mismo anticristo entonces lo construya cuando él esté en su gobierno. La Biblia no dice exactamente que el templo tiene que ser antes. Hay personas que dicen el rapto de la iglesia no puede ser ahora porque el templo no está construido. Eso es erróneo. El templo puede ser construido antes del rapto, pero el templo también puede ser construido después del rapto. Ahora,
hay un movimiento fuerte, lo que es el Instituto del Templo, que ha estado diseñando lo que son los utensilios. Hace más de 5 años, yo vi uno de los videos de ellos que decía que más del 90% de los utensilios que irían en el templo ya estaban diseñados, o sea, ya se tenía el diseño. Se estaba buscando un color, que era el color púrpura, y no lo habían obtenido y luego lo pudieron extraer de un molusco. O sea, que aún si se piensa en construir antes de, como quiera, prácticamente casi todo está listo. Pero no seamos de la gente que dice, hay que esperar que lo construya. No. El Señor puede venir en cualquier momento. El templo puede ser construido por el mismo anticristo, porque díganme ustedes, siendo el anticristo, el gobernador del mundo, es una cosa que en poco tiempo ahí va a estar todo el dinero, todo el poder militar, económico y todo para construirlo en cualquier momento. Entonces, otra cosa es como es un presidente diferente a los demás presidentes que va a exigir adoración y que el falso profeta hará que él sea adorado. También recuerden que en un tiempo solo habrá una sola religión. Esa promoción de esa única religión ya ha comenzado a existir la campaña de que debe haber una sola religión. Y si ustedes si ustedes se metieron a la noticia del Vaticano, el año pasado, 2019, creo que fue en septiembre, el Papa había anunciado que para el 14 de mayo de este año 2020, en la sede en Roma, anunciaría lo que es un pacto global, llevando a lo que es la humanidad a un nuevo humanismo. Y si ustedes ven la agenda, que fue criticada inclusive por católicos, la agenda habla como que somos de un solo Dios y que tenemos que estar unidos musulmanes, este y el otro. De hecho, recuerdo a una de las monjas que ella dijo, no digo que el Papa sea diabólico, pero fíjense cómo en su discurso en que nunca menciona el nombre de Jesús. Porque unir a todo el mundo bajo el nombre de Dios se le hace más fácil, Dios, Alá, todo el mundo junto. Pero ustedes saben que cuando se habla de Jesús, muchos no han recibido a Jesús, inclusive muchos israelitas, que van a ser engañados por el anticristo, que no creyeron que el hijo de María, que el carpintero, que el pobrecito, ¿cómo va a ser que le iba a hacer algo bueno? No creyeron en el Mesías porque estaban esperando a un Mesías desde el punto de vista terrenal, político, que los quitara a ellos del yugo de Roma, pero no entendieron el reino espiritual que en ese tiempo el Señor vino a predicar, que no solamente se quedará en un reino espiritual, sino que gobernará aquí en la tierra, así como lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El Papa anunció esto debido a la pandemia, no se pudo dar de forma presencial en Roma. Pero si ustedes van a la página Vatican News, la noticia del Vaticano, ustedes van a ver que hay una nueva fecha, justamente el próximo mes, el 15 de octubre. El 15 de octubre el Papa tiene un discurso, a menos que se cambie, él tiene un discurso que dice que va a llevar al mundo a un nuevo humanismo y se va a firmar un pacto global que va a afectar mucho lo que es la educación. Entonces la iglesia no puede estar dormida, tiene que estar despierta. Acontecimientos relevantes de los últimos tiempos. No solamente esto, lo que es la creación de herramientas que ayudan a lo que es el control mundial, el microchip, el internet, que muchos de ellos tienen un uso positivo. Hoy en día aquí estamos viéndonos las caras porque tenemos internet, ¿verdad? Entonces, las herramientas como el microchip ha sido utilizada de forma positiva. Por ejemplo, presos importantes que son muy peligrosos, a los cuales se les ha insertado el chip, pues si ese preso se escapa, la policía saber dónde se encuentra, o sea, ha tenido un uso positivo. Sin embargo, también viene lo que es un uso negativo. Y yo quise traerles a ustedes esta diapositiva que habla acerca de esto. Yo no quiero decir que esto sea ya lo que es el sello de la bestia, pero tiene que ver con lo que son lo que es la moneda digital. Piensen en esto: moneda, dinero, moneda digital, y se llama Cryptocurrency System Using Body Activity Data. O sea, es un sistema de moneda digital que usa lo que tiene que ver la actividad corporal. Si cierran los micrófonos, por favor, Mario. Que usa lo que tiene que ver con la actividad corporal. No dice la patente. Miren, esta patente, ese documento que ustedes ven ahí, es lo que es una patente. Es una patente. Una patente es el documento que te dan cuando tú inventas algo. Por ejemplo, si yo invento una vacuna y yo creo mi patente de mi invención, hay una descripción de cómo la hice y qué lleva y todo eso, y yo soy la que inventé esa patente, me corresponde a mí. Y yo soy la persona que tiene el derecho de comercializarla a menos que yo venda la patente. Entonces, ese documento que ustedes están viendo ahí es un documento real, de una patente real, que no dice exactamente te lo van a poner en el cuerpo, pero a mí se me hace un poco, aunque ahora mismo no se usa de esa manera, el hecho de que usa actividad corporal. Se habla en la descripción de que
tú tienes tu ordenador, sea un teléfono o sea una computadora, y por el movimiento, las actividades corporales tuyas, esa información se le manda a ese dispositivo, sea un celular, sea una computadora, sea una tablet. De ahí esa información va a lo que es un servidor, y eso le permite al ser humano, conforme a las tareas que cumplió en las actividades corporales, le permite cultivar o aumentar lo que son sus criptomonedas, moneda digital, que luego le dan un bono a la persona según la cantidad de dinero que haya acumulado, y con esos bonos la persona puede comprar y puede hacer muchísimas cosas. O sea, hermanos, lo que llamó mucho la atención de esto a mí es que el número de la patente es 2020 por el año 060606, o sea, 666. O sea, llama mucho la atención a mí esto, que tiene que ver con moneda, que tiene que ver con datos de actividad corporal. Llama mucho la atención. Yo no puedo decir ahora mismo, ¿será eso lo que se va a usar? No lo voy a decir de esa manera, pero quizás sí lo sea, o es mucha coincidencia. Y de verdad, en mi propia convicción, yo no creo que sea coincidencia. Que no se aplique ahora es una cosa, pero que esté creado el sistema, señores, es otra. Porque miren como dice Apocalipsis capítulo 13, 16 al 18. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Será coincidencia que esto tiene que ver con dinero? Que esto tiene que ver con moneda digital, que esto tiene que ver con actividad corporal. ¿Será coincidencia que justamente esto termine en 666? ¿Será coincidencia o será algo que está demasiado claro? Usted va a encontrar en el internet gente diciendo que no es, que no es. Quizás sea, pero a mí no me asombra que la gente diga que no es. No me asombra que la gente diga que no es. Están diciendo, los cristianos están locos, ¿cómo va a ser que esto? Señores, la Biblia habla claramente. Oye, qué específico fue el apóstol cuando habló de 666. Y yo no sé, usted sacará sus propias conclusiones, pero así como han puesto microchip a los presos, microchip a las mascotas de gente millonaria para saber dónde está su mascota si se pierde, microchip en los electrodomésticos que compramos, en una computadora, en aquello, en lo otro, microchip en las tarjetas. Entonces puede ser que también esto en un futuro sea implementado en el cuerpo, pero está muy claro. Es una patente que pertenece a Microsoft. Entonces no solamente están haciendo esto, sino que están trabajando en lo que es el reclutamiento de personas. Y miren, yo les digo a ustedes que una cosa es lo que uno oye, veo por ahí, y una cosa cuando le toca a uno cara a cara. Esto que yo les estoy leyendo aquí, que les traje aquí textualmente, miren, un amigo de un familiar, una de mis sobrinas, recibió esta invitación. Esta invitación fue enviada a un joven, que no digo su nombre, fue enviada a un joven de la provincia de San Cristóbal. Le enviaron una invitación para que él formara parte del nuevo orden mundial, de lo que son los Illuminati, una invitación abierta. Y yo les voy a leer. El Illuminati, porque a mí se me compartieron los textos, por eso los tengo, estaba en inglés, yo lo traduje al español. El Illuminati le dice al joven, hola, mi nombre es Jude Cole. Un agente de la gran hermandad Illuminati me ha pedido que lleve a la gente a la luz y al mundo de la fama y la riqueza. Y me ha dirigido a ti para que seas una de las personas afortunadas a las que se les dará esta rara oportunidad. Pero en realidad es una elección. Puedes decir que no. Pero si deseas unirte, no dudes en responder. Es para hacer del mundo un lugar mejor, formado por hombres en lugares más altos. Existimos para ayudar a aquellos que pueden ayudarse a sí mismos. Nuestro objetivo es liberar las mentes de las cadenas a las que han estado confinadas. Así se piensa el Illuminati, y los masones. Sabemos que las masas están despertando y que están listas, y que están listas para deshacerse de lo que frena a la civilización humana. Estas personas son enemigos de Cristo, son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos del evangelio. Han dicho que nosotros somos como el opio, la vergüenza, el atraso de los pueblos. Ellos hablan como que el mundo está confinado a cosas que son negativas, viendo como negativo a Dios. Miren qué más, dice el Illuminati, todos morimos. El objetivo no es la inmortalidad. Es como diciéndole al muchachito, no piense en la eternidad, no piense en cielo, en vida eterna. El objetivo no es la inmortalidad, es crear algo, un sistema, un futuro, algo. Ser parte de algo más grande y obtener recompensas generosas por ello. Y le dice, el dinero no es la raíz de todos los males. Eso usted lo va a llevar quizás a un texto bíblico, que aunque la Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males, lo que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males,
Pero fíjense cómo el enemigo va metiendo algo, como en cierta parte queriendo contradecir algo. El dinero no es la raíz de todos los males. El dinero es la ruta de toda libertad. La búsqueda egoísta del dinero es una meta vacía, pero la búsqueda de la bondad que el dinero puede crear es una de las mayores responsabilidades de la humanidad. Es por eso que los Illuminati ofrecemos una invitación abierta para convertirse en miembros de la gran élite y tener la oportunidad de hacerse ricos y famosos. Y le sigue diciendo el Illuminati, hay beneficios para los miembros. Dice el joven, ¿beneficios como cuáles? Dice el Illuminati, especialmente beneficios financieros. Dice el joven, ¿por qué me elegiste a mí? Dice el Illuminati, yo no te elegí. Tú fuiste elegido automáticamente por el líder supremo. El joven le pregunta, ¿qué es esto? ¿Quién es el líder supremo? ¿Cómo me encontraste? El Illuminati no vi respuesta en los mensajes a las preguntas del joven, sino que el Illuminati sigue escribiendo, dice, los requerimientos para ser parte de los Illuminati, dice, 1, debes estar dispuesto a prestar el eterno juramento de compromiso de mantener el secreto. 2, debes tener un fuerte deseo de triunfar a través de sacrificios de vida personal. 3, debes tener de 18 años en adelante y tomar tus propias decisiones. 4, debes creer que el dinero, y lo pone en mayúscula, no es la raíz de todos los males. 5, nunca debes revelar tu participación en la hermandad a nadie. Eso llegó a un joven aquí. ¿Saben cuándo? Ahora en el tiempo de pandemia, porque el enemigo, sabiendo que hay muchas personas que han quedado sin sus trabajos, sabiendo que hay muchas personas en crisis, diría, déjame tirar esto. No solamente llegó aquí, estuve en Utah, llegué hace 3 semanas, allá en los Estados Unidos, y me dice una de las líderes de los jóvenes de la iglesia, que también allá, que conoce personas a los cuales también les llegó el mismo mensaje, o sea, un mensaje similar de invitación a formar parte de lo que es el nuevo orden. Entonces, ¿cómo nosotros identificar que realmente esto tiene que ver con los tiempos del fin? Porque hay personas que dirían, no, porque la crisis hace mucho, fíjate que la fiebre española, gripe española, fíjate que los problemas de antes, que muchísimas cosas, que las guerras, hace mucho que los estamos viendo. Recuerden que la Biblia, los principios de dolores, ya los principios de dolores hace mucho que han venido presentándose. Estamos en acontecimientos de los últimos tiempos. Iglesia, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar orando, tenemos que estar vigilantes, tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No se trata de los principios de dolores. Se trata de eso, identifiquemos los puntos, identifiquemos los tiempos. La Biblia no nos manda a nosotros a poner un día de la venida de Cristo, no. La Biblia dice que no se sabe el día ni la hora, pero sí el mismo Jesús, como prácticamente reprendiendo a algunos judíos en un tiempo, le dijo, ¿cómo es que ustedes saben cuando viene buen tiempo o mal tiempo? Que ven que el cielo tiene revoles. ¿Cómo es que ustedes saben cuando va a llover? Porque ven que el cielo está nublado. Sin embargo, no saben distinguir las señales de los tiempos. Y hay gente que está todo el tiempo, no, que no, ahora, que aquello, que lo otro. Señores, es tiempo de despertar. Cuando tú ves tantas cosas al mismo tiempo pasando, tenemos que identificar que estamos en los tiempos finales. Daniel, capítulo 9, del 24 al 27, nos narra una agenda específica para Israel. Una agenda que en un momento se rompe en un momento, pero luego continúa, pero se rompe en un momento, justamente en un periodo de gracia, para Dios llevar su palabra no solamente a Israel, sino a las naciones del mundo, cumpliendo así con la promesa que fue hecha a Abraham, cuando se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones del mundo. Entonces, Daniel, capítulo 9, nos narra a nosotros cómo, estando Daniel preocupado acerca de Israel, ¿qué sería de Israel? Se encuentra con unos rollos del profeta Jeremías, donde él ve que Israel estaría fuera por 70 años, y dice Daniel, pero ya, ¿cuándo entonces regresaremos? ¿Qué será del futuro de Israel? Y Dios le revela a Daniel, en Daniel 9, 24, 27, y le dice, 70 semanas de año, o sea, 70 por 7, 490 años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Nótese que el pecado no se le ha puesto fin. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, recuerden que el primer templo había sido destruido, ¿verdad? Fue destruido en los tiempos del rey Nabucodonosor. Los varones hebreos, o sea, muchas personas fueron llevadas a lo que es Babilonia, y de ahí pasaron de imperio a imperio. Y dentro de ese grupo estuvo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y la ciudad fue destruida. Entonces, por eso dice, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, porque había sido destruida, dice, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas.
O sea, 60, ¿cuánto? 60 y cuánto, 69 semanas, 483 años, desde que se dé la orden de reconstruir el templo hasta el Mesías príncipe, pasarían 483 años. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, más las 7 que pasaron primero, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Acontecimientos que también vinieron, ¿verdad? Pasó todo ese tiempo, se reconstruyó lo que es la ciudad y lo que es el templo, pasó todo el tiempo, vino lo que es el Mesías príncipe, se le quitó la vida al Mesías príncipe. Después de eso que se le quita al Mesías príncipe, viene también otro problema, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Acontecimientos también que acontecieron, recuerden, en el año 70 después de Cristo, bajo el Imperio Romano, cómo vino el general Tito, general romano, y destruyó otra vez lo que es la ciudad, lo que es el templo. Tito, hijo del embajador, del emperador Tito Vespasiano, ¿verdad? Hijo de este señor, cómo también hizo destrucción y cómo Israel estuvo y cómo sufrió devastaciones hasta que luego fue restablecido en el año 1948, cuando se restablece otra vez como nación. Entonces, falta una semana por cumplirse. Y yo que es la que dice el verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya hablando del gobierno del anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa semana, esos 7 años, eso no ha pasado todavía. Y aquí se los muestro en el gráfico. Las 70 semanas, comenzando acá, con la orden de restaurar a Jerusalén, orden que fue dada en el año 445, antes de Cristo, que en el libro de Nehemías, en el tiempo de reinado de Artajerjes, ¿verdad? De Persia, orden que se da en ese tiempo, y si usted cuenta los años, desde ese tiempo hasta que aparece el Mesías príncipe, desde el año 445 antes de Cristo, si usted lo cuenta en nuestro calendario, le va a dar que eso se cumple en el año 38 de este tiempo. Sin embargo, cuando usted utiliza el calendario, lo que es el calendario judío, según los cálculos que han sido hechos por algunos especialistas, este tiempo se cumple justamente cerca de lo que es el Domingo de Ramos. Entonces, dice que después de esas 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas, se le quitaría la vida al Mesías. Al Mesías se le quitó la vida, pero aquí se interrumpe lo que es el tiempo de las 70 semanas de Daniel. Y entonces aquí, habiendo pasado ya 483 años, viene un lapso que es como se le llama lo que es el tiempo de gracia, donde el evangelio es predicado no solamente en Israel, sino que llega a diferentes partes del mundo. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que estamos a punto de comenzar lo que es la última semana, con lo cual dice la Biblia, se erradicaría lo que es el pecado, porque está hablando desde que se dé la orden hasta que se le quite la muerte al Mesías y que pase todo este tiempo, el gobierno de ese gobierno mundial. Entonces, al final de estos 3 años, sería lo que es esa erradicación que la Biblia nos habla claramente. Entonces, antes de que venga este gobierno de los 7 años, que constituye la última semana de las 70 semanas de años que Daniel dio a conocer, porque Dios se lo dio como profecía, antes de que venga este gobierno, es necesario que pase aquí lo que es el levantamiento de la iglesia. O sea, antes de que se establezca este gobierno mundial, este nuevo orden mundial, con una cabeza que se llama el anticristo, es necesario que la iglesia sea levantada, como dice la palabra de Dios, que Él nos libraría de lo que es la hora de la prueba, y como habla Tesalonicenses, de que seremos abrir de ojos, levantar y seremos transformados. Entonces, para que ocurra lo que es el anticristo, prácticamente está preparada. O sea, si en cualquier momento viene el anticristo, eso significa que en cualquier momento también la iglesia del Señor será levantada y vendrá este gobierno, que al principio muchos creerán como que es alguien nice, que es alguien chévere, que es alguien bien, pero que a la mitad de su gobierno, dice la palabra de Dios, que sacará la cara. Y muchos israelitas que lo aceptaron en el templo y que adoraron y todo ese tipo de cosas, como si él fuera el Mesías y harían sacrificio como en los tiempos de Moisés. Dice la Biblia que, y por otra semana, oye, confirmará el pacto con muchos. Dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se acabó los ritos de los tiempos de Moisés. Se acabó los sacrificios al Dios creador del universo. A mí hay que adorarme. Será lo que diría el anticristo. Es cuando sacará su cara como de Satanás e iniciará lo que la Biblia llama como la gran tribulación, que está descrita como la gran tribulación que pasaría por tiempo, significando un año,
tiempos significando 2 años y la mitad de un tiempo significando medio año, o sea, 3 años y medio, que está de manera repetida y explícita en las Sagradas Escrituras de este tiempo tan horrible que lamentablemente vendrá al mundo. Pero qué bueno que Dios nos librará de la hora de la prueba. Amén. Aunque algunas personas, la Biblia habla de que se salvarán en los tiempos de la gran tribulación, personas que no se fueron en rapto, pero que mismo Juan pregunta, cuando ve muchas personas con vestiduras blancas, con palmas en las manos, él pregunta, ¿quiénes son estos? Y a él se le responde, son aquellos que no mancharon sus vestiduras, aquellas personas que se arrepintieron en el tiempo de la gran tribulación, no aceptaron la marca de la bestia, no aceptaron adorar ni seguir a Satanás, se convirtieron, se arrepintieron. Pero la iglesia del Señor que está aquí, no esperemos ese tiempo. No esperemos ese tiempo, busquemos a Dios ahora que está cercano, ahora que podemos hacerlo de una manera mejor. Dice el Señor que mi yugo es fácil y ligera mi carga. No esperemos pasar por una gran tribulación. Entonces, ¿cómo identificar que estamos en los tiempos finales? Por último, quiero presentarles lo que tiene que ver con la palabra de la higuera, una palabra que a mí me suena muy interesante, viendo lo que pasa en el capítulo 21 del libro de Lucas, y que pueden marcar en negrita, así como ustedes pueden apreciar a través de sus dispositivos algunos puntos muy importantes. Dice aquí, hablando el contexto de Lucas, está en lo que tiene que ver el tiempo de acarreo, el tiempo cuando la iglesia, cuando personas que estén en los tiempos del gobierno del anticristo sean acarreadas, especialmente una profecía dada para Israel, pero que muchas personas en el mundo van a sufrir consecuencias o eventos similares. Estoy hablando de Lucas capítulo 21 en un tiempo cuando habla de la venida del Señor, no del rapto, sino que dice, verán la señal del Hijo de Dios en las nubes. Recuerde que en el rapto no veremos al Señor, será como un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida, cuando Él viene a establecer su periodo, su imperio, su milenio y todo eso en la tierra, es cuando la gente lo verá. Entonces, en Lucas 21 está tratando bajo ese contexto, cuando la gente lo verá. Lo que quiere decir que ya, cuando lo que está hablando de Lucas, ya la iglesia ha sido levantada, y lo que se espera es que en ese tiempo entonces ya esté gobernando el anticristo, en el cual, bajo ese gobierno, muchas personas serán salvas. Entonces, bajo ese contexto, en Lucas dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les digo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Ustedes saben que la Biblia en diferentes partes se refiere a la higuera como Israel. Fíjense, porque les decía que muchos acontecimientos quizás no iban a tener sentido para mucha gente antes de Israel establecerse como nación. Pero cuando Israel se establece como nación en el año 1948, ahí comienza a tomar más sentido para muchas personas la porción escritural. O sea, y nosotros que lo analizamos hoy en día le vemos más sentido a todo esto. ¿Por qué se establece la ONU? ¿Por qué se establece la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué se establece la FAO? ¿Por qué se establece el Banco Mundial? ¿Por qué se establece el Fondo Monetario Internacional antes y cerca de cuando Israel se establece como nación? ¿Por qué? Porque esa profecía tendría sentido ya estando, o más sentido, ya estando Israel como nación. Entonces dice, cuando tú veas a la higuera, cuando tú veas a un Israel ya establecido, tienes que saber que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará, oigan bien, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La gente que está pensando, no, porque ya pasaron 2000 años, pueden venir 1000 más, están equivocados. Nadie sabe el día en que vendrá el Señor. Nadie sabe el día ni la hora, pero hay acontecimientos que van marcando su venida. Hay acontecimientos que van anunciando que no es para 1000 años, que no es para 500 años, como muchas personas a veces lo quieren poner. No es de esa manera. Dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es una generación, bíblicamente hablando? ¿Cuánto dura una generación? Bueno, si en el tiempo del establecimiento de la higuera, las generaciones fueran como los tiempos de Matusalén, yo diría, bueno, por lo menos faltan 800 años porque Cristo venga. Pero en el tiempo cuando se establece la higuera, año 1948, la Biblia dice claramente que una generación son 70 años y que lo más robusto son 80. Quizás hay gente que dura 100, hay gente que dura 90, mi papá tiene 87. Quizás hay gente que dura, yo vi una noticia de una señora que tenía 117, debe tener 119 ahora mismo, 120.
pero son casos aislados. El promedio, vamos a poner 80 años, vamos a poner 90 años, vamos a quedarnos con 80 años. Si usted calcula, yo no sé el número que Dios tiene en su mente, yo no sé el número exacto de la generación que Dios está diciendo que esa generación no pasará sin que todo eso acontezca. Pero vamos a tirar unos cuantos cálculos. Vamos a suponer, es una suposición, no es una afirmación. Vamos a suponer que en la mente de Dios, Él comienza a calcular que desde que la iglesia se establece como nación, vamos a suponer, es una suposición, quiero que me entiendan, no estoy poniendo fecha, vamos a suponer que Dios tiene 80 años en su mente y que Él comenzó a contar esos 80 años desde que Israel se estableció, la higuera se estableció como nación. Si usted cuenta del año 1948, le suma 80 años, esos 80 años se cumplen en el año 2028. El libro de Lucas está, el capítulo 21, y especialmente el segmento que he leído, está bajo el contexto de que ya la iglesia se ha ido. Suponiendo una suposición que en la mente de Dios está 80 años, y suponiendo que Él comenzó a contar esos 80 años en el año 0, cuando Israel se establece como nación, esos 80 años dan que culminan en el 2028. Si esta generación no pasa sin que todo eso acontezca, diríamos entonces que el rapto vendría siendo para el año 2021, porque en el año 2028 tiene que concluir el episodio. Eso es un cálculo, poniendo el año 0 como el año cuando Israel se establece como nación y poniendo que es 80 años. Ahora, yo no sé cuándo Dios comenzó el conteo. Yo no sé si Dios tiene 80 años en su mente. Yo no sé si Él tiene 90 años en su mente. Yo no sé el conteo que Él tiene. Ahora, una cosa que yo sí sé es que esto no es para mucho tiempo. Esto no es para pensar en 1000 años. Esto no es para pensar en cientos de años. No es así. No es así. Porque la Biblia dice que no pasaría esa generación sin que todo eso acontezca. Entonces dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y nos da un consejo la palabra de Dios que dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida con tanto materialismo. Hay gente que tiene su mente y su corazón sembrado aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia que hay gente que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal. La Biblia dice claramente que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas os serían añadidas conforme a la necesidad que Dios ve que hay en nosotros. Entonces, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar delante del Hijo del Hombre. Hay inclusive personas esperando que el evangelio sea predicado en todo el mundo. No, que la Biblia dice que no vendrá sin que antes sea predicado en todo el mundo. Cuando usted lee bien los evangelios, usted se da cuenta, cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que inclusive el texto que dice que no vendrá sin que antes sea predicado en todo el mundo, está bajo el contexto de la segunda venida de Cristo, donde dice la Biblia que todo ojo le verá. Ni siquiera está bajo el contexto del rapto de la iglesia. O sea, el Señor puede venir en cualquier momento, y almas que quizás no fueron alcanzadas hoy por el evangelio serán alcanzados en los tiempos de la gran tribulación, por más difícil que sea la gran tribulación. Entonces, sea cual sea el contexto, inclusive si el sábado usted escuchó una conferencia donde le dijeron que en la India, que en Arabia Saudita hay tantos lugares que no han sido predicados, usted no sabe si del sábado aquí ya esos lugares fueron predicados. Pero leamos bien las Sagradas Escrituras para que veamos cada cita bíblica bajo qué contexto está. Entonces, hermanos, iglesia, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo les continuaré bendiciendo y yo dejo de compartir pantalla en este momento. Esta charla, esta conferencia ha sido concluida, a menos que haya alguna pregunta, alguna inquietud. Este es el momento. Amén, bendiciones. Bendecimos a la conferencista Mayelin Mateo. Si alguno tiene una pregunta, este es el tiempo. Pueden enviarla por los comentarios y yo estaré leyéndola para que la conferencista Mayelin Mateo las responda. Alguien escribió una pregunta, Milka, ahorita hizo una pregunta. Amén, estaré leyéndola.
Milka nos dice, ¿qué usted piensa de los tratados de paz con Israel que Donald Trump ha estado orquestando? Creo que todo eso es parte también de lo que es la plataforma. Recuerden, como dice la Sagrada Escritura, cuando digan paz y seguridad, entonces será destrucción repentina. Además, suena muy amistoso y muy bueno que haya conciliación entre ellos, porque de no haber conciliación, ustedes saben que la sangre va a correr por el suelo, quitando lo que es el lugar donde está la mezquita, para construir, por ejemplo, el templo de Jerusalén, el tercer templo de Salomón. O sea, que todo eso va muy alineado, muy alineado. Mira, pues tenemos material aquí para hacer vigilia, hablar de todo lo que está pasando como acontecimiento relevante de los últimos tiempos. Entonces, eso que está pasando, sobre todo a la cabeza de Jared Kushner, ¿verdad? El yerno de Donald Trump, tiene mucho que ver también con lo que son los acontecimientos del fin y que la Biblia habla de que estas cosas también tenían que acontecer. O sea, de verdad, no hay tiempo para perder el tiempo. Todo eso está relacionado. Amén. Si alguien más tiene una pregunta para la conferencista, ese es el tiempo. Rosalind nos tiene una pregunta por aquí. Ajá. Dice, tengo una pregunta porque hay muchos cristianos que tienen el concepto de que si un creyente se queda en el rapto, en la segunda venida de Cristo podrá irse. ¿Es esto correcto? Mira, hay oportunidad, pero te voy a decir algo. La verdad es que hay oportunidad porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Juan, el apóstol, quien tuvo la visión, vio muchas personas con vestiduras blancas y con palmas en las manos que estaban ahí. Y cuando él pregunta, ¿qué no son estas personas? A él se le responde, son personas que han salido de la gran tribulación. No habla ahí que son los 144,000 de Israel. Pero no está hablando de una sola nación. Dice de toda tribu, nación y lengua. O sea, gente inclusive de Israel, de todas partes del mundo, ¿verdad? Sí hay personas que se van a celebrar. Yo le voy a decir una cosa. Yo les voy a decir algo. No va a ser fácil. Aunque se habla de muchas personas desde el punto de vista de lo que es el porcentaje de la población mundial, no va a ser fácil. Se describe una tribulación cual nunca el ser humano la ha experimentado. Y usted sabe muy bien por la historia cuántos han sufrido los cristianos, por ejemplo, en el Coliseo Romano, las cosas que, los maltratos a los que la iglesia ha sido sometido. Entonces, podría ser, o sea, sí habrá salvación, no puedo decir que no, Sin embargo, será sumamente difícil. Además, si un cristiano, esos cristianos que son charlatanes, porque hay gente que son charlatanes, que saben la verdad, que saben el bien y no lo hacen, muchos de ellos caen a lo que es una mente entenebrecida. La Biblia dice claramente que aquellos que pecan deliberadamente, que sabiendo el bien no lo hacen y que siguen pecando y pecando a sabiendas de que ponen triste a Dios, a sabiendas de que sirven como piedra de tropiezo para otro, que la Biblia dice, si tú vas a hacer piedra de tropiezo, mejor átate una piedra de molino y tírate al fondo del mar. Es mejor que tú te pierdas solo y que recibas condenación porque te perdiste tú solo, a que tú lleves bajo tu responsabilidad que te perdiste tú y que hiciste que otros se perdieran. Vas a llevar mayor condenación. Entonces, mejor te es que te amarre una piedra de molino y te tire al fondo del mar. Entonces, aunque hay posibilidad, es muy difícil que un cristiano que hoy sepa la verdad 100% y quiera vivir una vida de charlatán, es muy difícil que esa gente se arrepienta. Ahora, hay gente que hoy quizás no entendieron bien aquello, una debilidad en un momento, pero no fue que fueron charlatanes, que pecaron y pecaron simplemente para salvarse en la gran tribulación. ¿Me entiendes? Entonces, habría que ver qué tipo de persona, habría que ver si hay una persona que hoy está ciega en cuanto al conocimiento, como que no entiende bien las cosas, pero que no tiene esa intención mala como de seguir pecando o de no ajustar su camino con Dios. Habría que ver. Ahora, yo tengo mucha duda con la gente que sabe bien la verdad, y aún así sabiendo que ofende a Dios, sabiendo que es piedra de tropiezo, sabiendo que es un obstáculo para que otros vengan a Dios, yo tengo mucha duda en que una persona así se salve. Amén. Tenemos otras preguntas por aquí. Nos dicen, ¿qué nos aconseja al pueblo de Dios para estos tiempos finales? Mi consejo es velar. Todo el tiempo tenemos que estar velando, ¿verdad? Todo el tiempo tenemos que estar velando. Todo el tiempo. Pero como dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, no quiero que busquemos a Dios por miedo. A Dios debe servírsele por amor. De hecho, la gente que busca a Dios por miedo, es difícil que sea salvo.
porque vive como de apariencia. Cuando tú amas a Dios, tú le esperas a Dios donde te ven y donde no te ven, porque tú tienes una relación con Dios. Tú no eres un religioso, fanático religioso que no ha nacido de nuevo, sino una persona que realmente tiene una relación con Dios. Entonces, no quiero decirlo como busca de Dios porque ya la iglesia se va. Todo el tiempo tenemos que buscar de Dios, pero también bíblicamente hablando, no está mal si les digo que lo hagamos aún con mayor énfasis, que oremos por nosotros mismos, que hagamos la voluntad de Dios, que no perdamos el tiempo, porque no hay tiempo para perder el tiempo, no hay tiempo para perder el tiempo, que oremos por la familia, que todavía están atados bajo maldiciones, que no han sido liberados, que no han venido a los pies de Cristo, por los amigos, por la familia, por los amigos, por la iglesia, por el vecino, por el que conocemos, por el que no conocemos, que oremos a tiempo y fuera de tiempo, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que estemos firmes en la presencia del Señor. Amén, amén. Tenemos otra pregunta por aquí. Nos dicen, ¿tendrá chance el pueblo de Dios irse en el segundo rapto? ¿O solo son los escogidos el pueblo de Israel? Mira, hay un rapto. O sea, este es el rapto de la iglesia, ¿verdad? Hay un rapto. Y la Biblia habla que al final hay un rapto antes que comience a gobernar el anticristo. Al final del gobierno del anticristo, que es por 7 años, mientras el mundo está aquí siendo gobernado por el anticristo, la iglesia que se fue en el rapto está en el cielo celebrando las bodas del Cordero. La Biblia habla de que al final de los 7 años, la iglesia baja con el Señor y establece el Señor lo que es el periodo de gobierno aquí en la tierra. ¿Me entiendes? Aquí en la tierra. O sea, que no es que hay otro rapto. No es que hay otro rapto, sino que estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué pasará en el futuro después de los 1000 años? Dios sabrá. Pero la Biblia dice que estaremos para siempre con Él. Tenemos acceso a ir y venir aquí, allá y a viajar. Dios sabrá. Pero lo bueno es que estaremos para siempre con el Señor. Quizás la pregunta lo que quiso preguntar la persona fue si habrá oportunidad en la gran tribulación de salvarse. Y les expliqué en la penúltima pregunta, penúltima o antepenúltima, que habrá personas que se salvarán en la gran tribulación, pero que no esperemos ese momento, porque es una tribulación que será difícil. Amén, están activos aquí con las preguntas. Tenemos otra, nos dice, ¿es cierto que habrá una guerra con el enemigo y sus demonios? Claro, la Biblia describe describe claramente esa batalla, la batalla del Armagedón, la describe. Conforme a lo que entendemos en el orden bíblico, puede tener un inicio cuando baja la iglesia con el Señor, que es cuando el diablo es atado y es encadenado por 1000 años, pero luego, después de los 1000 años, dice la Biblia que él lo sueltan otra vez y ellos se complementa esa guerra. Pero esa guerra es real, descrita en las Sagradas Escrituras que vendrá. Amén, creo que ya no tenemos más preguntas por ahora. O sí, tenemos otra. Nos dice Mario, ¿cuándo se cierra la puerta de la misericordia entonces? Mira, la primera puerta que se cierra es en la muerte primera. ¿Ustedes saben lo que es la muerte primera? La muerte primera es una muerte que prácticamente todo el mundo la experimenta, a menos que estemos vivos en el rapto. Me refiero a que la palabra muerte significa separación. Cuando una persona muere, si murió sin Cristo, si murió sin estar bien con el Señor, ahí se acabó la misericordia para esa persona. Ven, ahora, si esa persona viene el rapto de la iglesia, esa persona está viva, está aquí en la tierra, todavía hay parte de la misericordia que puede llegar a esa persona. Ahora, si esa persona que no ha muerto, que no se fue en el rapto, pero que tampoco acepta el gobierno del anticristo, que tampoco acepta a Satanás, o sea, ahí tiene una última oportunidad. Amén, amén. Creo que ahora sí se han terminado las preguntas. Pero Pues será, como dice Rosalil Reynoso, será sumamente difícil. Además, déjeme decir una cosa. Yo sé que hay curiosidades, hay preguntas. Le voy a decir una cosa. Una persona que ha nacido de nuevo, no una persona que aparente ser cristiano, una persona que ha sido lavado con la sangre del Cordero, una persona que ha nacido de nuevo, ni siquiera se imagina, ni siquiera piensa en que, pues si no me voy ahora, me voy después. Señores, no es así. Porque se supone que amamos a Dios con todo el alma y con todo el corazón. Cuando nosotros amamos a un ser, hacemos todo lo posible y lo imposible por no ofender a ese ser. O sea, cuando una persona ama a Dios, no está esperando que sea en la gran tribulación, que sea en aquello, que sea en lo otro. Desde hoy, desde siempre,
hace la voluntad de Dios, lo hace por amor, cumpliendo lo que dice Juan capítulo 14, versos 15 y 15-14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Ni siquiera dice si tú vas un día a la iglesia, si tú llevas una Biblia, si te sabes muchos textos, si predica bonito, si está nada enfermo, apartado de mí maldito, le va a decir a muchos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues Señor, pero en tu nombre eche fuera demonio. No se trata de eso. Se trata de haber experimentado lo que es el nuevo nacimiento, de haber nacido de nuevo, de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar al prójimo como a nosotros mismos, de hacer la voluntad de Dios y perseverar hasta el fin, como dice la santa palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Damos gracias a las personas que se motivaron a hacer preguntas y a la conferencista nueva vez por responderlas. Ahora vamos a pasar con Bellanel, que va a estar dando unas palabras. Dios les bendiga. Amén, amén. Somos el ministerio, hay que decir wow, Hilary, eso está wow, terrible, tremendo. Somos el Ministerio Jóvenes de Gracia de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, como todos lo conocen, UNFU, y siempre nos reunimos aquí todos los viernes a las 7 p.m. Queremos agradecer a la conferencista, mi tía Mayelin Mateo, también aparte de mi familia que veo conectada, esto está lleno del apellido Mateo. Si ustedes le dan a ese chat, es Mateo por todos lados. Así que gracias a ellos, gracias también a la iglesia que se ha unido a esta conferencia. Vamos a pasar ahora a nuestra líder, Hilary Zorrilla, que ella va a concluir con este gran y terrible espacio. Amén, gracias, Bella. Y me reía porque sí, honestamente está la parte de la familia Mateo. Lo bendecimos a cada uno de ustedes. Gracias por darse cita con el Ministerio Jóvenes de Gracia incorporado a Visión Rescate. Bendecimos también a la vida de la conferencista. Wow, como decía mi papá, que se me acercó demasiado material. Yo decía, papi, yo no me sorprendo que muchas personas se salgan de la conferencia, porque es que a muchos les gustan estos mensajes que son, desata, que el Espíritu Santo está aquí, es bueno. Sentí ese power de los predicadores, pero es bueno también esa paz, esa paciencia, esa tranquilidad, que en medio de esa tranquilidad el Señor también nos habla. Yo sé que al igual a mí, que Dios me habló, le habló a su vida también. Gracias a todas las personas que se dio cita con nosotros esta noche. No acostumbramos a extendernos, pero si es por mí, como dijo la conferencista, le damos para media vigilia, honestamente, porque estos temas son necesarios. En este tiempo, iglesia, no se está hablando de la venida del rato del Señor. Entonces, ya estos son los finales. Cada día más debemos de enamorarnos del Señor y enamorarnos de la primera venida, como yo decía. No inventemos, hermano, en la segunda, que no se sabe si va a haber chance para nosotros. Así que es mejor en lo seguro, que es la primera. Bendecimos el Ministerio Visión Rescate, a todas las personas de México, del North Island, de Nueva York, de Pensilvania. Gracias por conectarse con nosotros. A nuestro apóstol Tomás Mejía, te bendecimos de una manera sobrenatural, a usted, a su familia y a todas las personas que se dio cita, que no se fue del Zoom, lo bendecimos. Yo sé que Dios